bueno, obviamente agradecerte, ¿no? por la predisposición y por la entrevista. Gracias a vos por el espacio. Bueno, ahora precandidata a primera concejal en el municipio de San Isidro. Sí. Bueno, ¿cómo es que estuvieron trabajando todo este tiempo de cara, bueno, a lo que se viene el próximo domingo? Y bueno, venimos en San Isidro y en la provincia en general haciendo recorridas por los distintos barrios. De hecho, en San Isidro venimos del fin de semana pasado, estuvimos en Boulogne en la estación, estuvimos en el Soleil también, ahí hablando un poco con los vecinos y planteando las propuestas del Frente de Izquierda, en una elección en la que lo que más se ve y lo que es muy claro es un descontento muy fuerte con un gobierno que había generado en un sector de los trabajadores y particularmente de la juventud, y yo que eh, como estudiante también, que es un gobierno que generó, como estudiante de ciencia en particular, y yo soy presidenta del centro de estudiantes de donde estudio, que es en la UNSAM, la Universidad de San Martín, de la Escuela de Ciencia y Tecnología. Bueno, se veía una expectativa muy fuerte en un gobierno que anunció que iba a ser un gobierno de científicos, que anunció que iba a ser un gobierno donde iba a volver el asado, que iba a gobernar para los jubilados, y que finalmente ya, transcurrido años del propio gobierno, se ve que no llevó adelante esa orientación en la que supuestamente venía a enfrentar el ajuste de Macri o a terminar con el ajuste que venía aplicando el propio macrismo. Entonces se ve y se nota eso en el propio debate con los vecinos, eh, a un gobierno nacional que generó mucha decepción, y a partir de eso nosotros planteamos la importancia del voto al Frente de Izquierda como un canal también de organización para poder llevar los reclamos a los distintos espacios, no solo con diputados en el Congreso, en la legislatura, sino también en los propios distritos, dentro de los consejos deliberantes, pelear para tener concejales de izquierda que lleven los reclamos de los trabajadores, de los vecinos, siendo que los problemas hoy que capaz más se ven o más se ven en la calle discutiendo con los vecinos, etcétera, tienen que ver primero con la desocupación. Hay una desocupación muy fuerte y que viene creciendo, y no solo cada vez menos trabajo, sino que los propios trabajos están cada vez más precarizados, los propios trabajos, mucha cantidad de trabajadores cobrando a través del monotributo, por terciarizadas, mucho trabajo informal, y los propios trabajos también formales, paritarias, que han quedado todas muy por atrás de la inflación, con una inflación que no cede, y que esto se expresa en el bolsillo de los propios trabajadores y se expresa también particularmente en la juventud y particularmente también en las mujeres, que es otro de los grandes ejes de la campaña del Frente de Izquierda, plantear la importancia de la defensa del programa del movimiento de mujeres, que ha sido uno de los movimientos más fuertes en los últimos años. Vamos a ir tocando los diferentes temas, ¿no? que incluye toda esta campaña, pero arrancar por el tema sanitario. ¿Cómo ves vos y toda la izquierda, ¿no? Que se estuvo manejando toda esta situación de la pandemia desde marzo del año pasado y por esto cómo se encuentra el sistema sanitario, el sistema de salud dentro del municipio? Bueno, nosotros desde el Frente de Izquierda, al comienzo, digamos, de la pandemia, cuando ya se veía un poco que lo que pasó en la Argentina es que se vieron venir las olas desde antes que se veían en otros países, en otros continentes, y frente a esta situación, el primer planteo que tuvimos y que hoy en día sostenemos y que nos parece importante remarcar es la necesidad de centralizar el sistema de salud. ¿Para qué? Porque justamente uno de los grandes problemas que hubo es que, así como pasa en San Isidro, que gran parte de la atención médica es privada, eso pasa en el conjunto del país. Esa atención médica privada no está puesta toda a disposición de la atención a los vecinos, con un debate sobre, por ejemplo, cuánta cantidad de camas se usa para la atención de COVID, cuántas no, sobre qué se pone a disposición, en qué se usa el propio presupuesto del hospital. Entonces hay un gran sector de la atención médica del país que está en manos privadas, y que eso ha mostrado, y en el propio San Isidro se ve, ha
una mala atención o aún a grandes problemas y trabas en la atención médica para los propios vecinos y que se vio en el caso de la pandemia. En San Isidro estuvimos 2 veces entre los peores distritos de la provincia de Buenos Aires en términos de ocupación de camas de terapia intensiva. Y a diferencia de otros distritos de la provincia, no hubo una inversión considerable, más allá de un anuncio del gobierno provincial de que se iban a entregar los materiales necesarios para ampliar y poner 3 camas más. Más allá de eso, que es completamente insuficiente, habiendo tenido más del 90% de ocupación de camas de terapia intensiva, no hubo una inversión, no se hizo la inversión necesaria en el sistema de salud y se continúa con un sistema de salud mayormente privado que en San Isidro se expresa en que hay clínicas de atención privada que tienen otras condiciones completamente diferentes a, por ejemplo, el Hospital de San Isidro, en donde cuesta mucho más conseguir un turno, donde se vio también en la propia pandemia la ocupación de cama de terapia intensiva, el hospital totalmente colapsado y sin camas disponibles, que evidentemente la parte privada, digamos, descomprime a la atención pública, pero eso no significa que tiene que estar definido cómo funciona la parte privada simplemente a disposición de los empresarios de la salud, sino que debería ser toda definida y toda discutida en una centralización del sistema de salud que esté en manos de los propios trabajadores. Y bueno, eso es uno de los planteos, y después otra de las patas, que es lo más importante, y que hoy en día es la forma en la que uno apuesta a la resolución en un punto del problema de la pandemia. Bueno, son 2 cosas. Una es la vacunación, que es clave. La campaña de vacunación que se está desarrollando y que viene en los últimos días, es cada vez más la cantidad de gente que le llega la primera dosis, pero viene en paralelo con una gran campaña mediática de anunciar una vacunación que avanza, etcétera, pero eso no quita que la situación en el país, en la provincia, y San Isidro evidentemente no es excepción, de que la población vacunada con 2 dosis sigue siendo bajísima, y la variante Delta, justamente la gran amenaza de la variante Delta es que con una dosis de la vacuna no es suficiente, digamos, para disminuir considerablemente ni la cantidad de contagios ni la cantidad de muertes a partir del contagio, sino que son necesarias las 2 dosis de la vacuna. Entonces, y seguimos con una muy baja cantidad de vacunados con 2 dosis, y siendo que somos un país que tiene la capacidad de producir vacunas. Por ejemplo, Max Science en Garín, que de hecho en la zona norte, que está muy cerca de San Isidro, produce el componente activo de la vacuna AstraZeneca y lo viene produciendo desde que en Argentina no veíamos llegar ni una vacuna, y a pesar de eso, la vacunación se atrasó completamente porque Max Science incumplió el contrato, digamos, los plazos en los que se deberían haber entregado las vacunas para la Argentina fueron muy dilatados en relación a el primer acuerdo entre Max Science y AstraZeneca, digamos, y el gobierno argentino, y a pesar de eso, el gobierno no ha hecho absolutamente nada como para exigir que esas vacunas lleguen. Nosotros planteamos en ese momento, y seguimos planteando, la intervención de no solo Max Science, sino el resto de los laboratorios en la Argentina, tantos privados como públicos, que tienen la capacidad para no solo producir el componente activo de la vacuna, sino también envasarlo, que se ha demostrado después con la producción de la Sputnik acá en la Argentina, pero que esos laboratorios sean intervenidos, no que se ponga a disposición los laboratorios y los científicos de la Argentina, y muchas veces también de la universidad. En la universidad en la que estudio, muchos trabajan en la propia realización no solo de la vacuna, sino en productos para el abordaje del COVID, digamos, del COVID-19, y todos esos son comercializados por privados, y por lo tanto llegan al país en el tiempo en el cual al empresario, digamos, le es conveniente según la distribución que decía el empresario. No hay una prioridad para la Argentina que está produciendo esa vacuna acá. Después, por otro lado, se encuentra, además de la salud, el tema de la educación. ¿Cómo crees que se abordó este tema dentro del municipio, y cómo ustedes no trabajarían el tema de la educación desde el Frente de Izquierda? Bueno, eso, el municipio tiene una posición, el municipio de San Isidro tiene una posición
que de hecho no solo el municipio, sino otras variantes que se presentan hoy como oposición, una oposición criminal en relación a la educación y la pandemia, porque primero han planteado desde momentos completamente irrisorios, en momentos en los que la cantidad de contagios era altísimo, desde esos momentos la vuelta a la presencialidad, pero el problema es que plantearon esa vuelta a la presencialidad sin absolutamente ninguna condición y sin garantizar ninguna condición para que eso suceda. No hubo en las escuelas de San Isidro, es evidente que las condiciones en las escuelas públicas no están dadas para la vuelta a la presencialidad, y mientras el discurso del municipio es que es necesaria la educación presencial, el planteo es que para que se garantice la educación presencial, los docentes vayan a dar clases sin ninguna garantía, los estudiantes vayan a dar clases sin ninguna garantía, pero no una inversión en las propias escuelas para que se pueda, por ejemplo, llevar adelante un protocolo que sea razonable para la atención de COVID. Hoy en día hay escuelas en San Isidro que no han podido directamente abrir a dar clase cuando se volvió la presencialidad por falta de agua. Entonces, mientras tanto, mientras se ve esa situación de completa desidia y de vaciamiento en la educación pública en San Isidro, el intendente tiene un discurso de defensa de la educación a partir de que se vuelva a la presencialidad, imponer una vuelta a la presencialidad sin ninguna condición y sin ninguna voluntad política de invertir en las escuelas, en la mejora de las escuelas, para que esto se garantice. Y después hay otro punto, y que es muy importante, que es que durante todos estos meses, ya más de un año de educación virtual, y en particular lo vi muy claro, yo soy docente, hubo una cantidad de estudiantes enorme que han quedado por fuera de la educación a partir de no tener acceso a Internet, a partir de no tener acceso a computadoras, y sobre eso no ha habido ninguna acción por parte del municipio, más allá de la entrega de decenas de tablets, pero que fue mínima en una escuela del distrito. No hubo un plan para poner a disposición de los estudiantes del primario y secundario que no tienen internet y que no tienen computadora, los elementos para que continúen su cursada mientras no se pueda hacer presencial, y por lo tanto fueron expulsados del sistema educativo, que terminó siendo durante toda la virtualidad un privilegio para quienes podíamos usar Wi-Fi y computadora, y no el derecho que debería ser el derecho al acceso a la educación. Entonces la impostura del posismo, la impostura de Pose, y no solo Pose, sino las otras variantes dentro de Juntos por el Cambio, porque hoy están en una interna, ¿no?, con la lista de Manes, que plantea exactamente lo mismo, y de hecho su candidato hace 2 días hizo un encuentro sobre la importancia de la vuelta a la presencialidad, pero ninguno plantea que el problema de la vuelta a la presencialidad es que las escuelas están vaciadas, que las escuelas no están en condiciones de hacerlo. Y nadie plantea cómo van a hacer para resolver ese problema. Y el mismo planteo sobre la presencialidad con vocación por San Isidro. Entonces se ven varias listas, y de hecho en todas, porque si uno ve el resto de la oposición, también está el Frente de Todos, que a pesar de que en algún momento, en el pico de la pandemia, cuando no era posible que sigan yendo a la escuela, se volvió a un esquema de virtualidad y no se sostuvo durante toda la pandemia la presencialidad, durante todo ese tiempo tampoco hubo una inversión por parte del gobierno provincial o nacional en las escuelas, ni en garantizar las condiciones para que los pibes puedan acceder a la conectividad y por lo tanto a la educación. Entonces, ambas posiciones son una impostura, y por eso nosotros rechazamos la presencialidad sin condiciones y defendemos que se tiene que garantizar la conectividad para que todos los estudiantes puedan acceder a la educación y que no sea un privilegio, y además que se tiene que hacer una inversión en las condiciones de las escuelas para que éstas puedan, de hecho, llevar adelante los protocolos para que se pueda volver a la presencialidad cuando estén las condiciones para hacerlo. Mencionaste al comienzo, ¿no?, de la nota que estuviste recorriendo los diferentes barrios del municipio. ¿Cuáles son esas principales preocupaciones que te acercan los vecinos y cómo ves la situación de los comerciantes dentro del municipio, teniendo en cuenta, ¿no?, todo lo que se estuvo viviendo en este último tiempo? Bueno, uno de los problemas, digamos, que hubo a partir de la pandemia fue la situación de tener que cerrar comercios por parte, ¿no?, de muchos de los comerciantes en San Isidro, y, digamos, en general pasó, pero uno de los grandes problemas fue que a pesar de esto se tuvieron que seguir pagando los impuestos municipales, que en general en San Isidro, tanto para quienes son comerciantes como para
quienes simplemente vivimos ahí, son impuestos exorbitantes, son impuestos que son expulsivos para la mayoría de los trabajadores, y lo mismo pasa con los comerciantes. Y para los pequeños comerciantes no hubo una salida, no hubo alguna forma de poder seguir sosteniendo su vida, poder seguir llenando a fin de mes, poder pagando el alquiler, sin tener que abrir. Y la respuesta y la posición de POSE creo que estuvo muy asociada a una apertura temprana. En San Isidro se vio que la apertura de comercio se dio mucho antes que en otros distritos y mucho antes que en otros lugares. Fue uno de los lugares en donde más se empujaba hacia una apertura pronta, lo cual es entendible, que es una de las cuestiones que muchos comerciantes hasta pedían, porque justamente el otro día, hablando con una vecina que tenía una peluquería, decía, bueno, yo la verdad que finalmente agradezco haber podido abrir la peluquería, a pesar de que no estaba de acuerdo con la vuelta a la presencialidad en ese momento, porque si no, no llegaba a fin de mes. Entonces, evidentemente los comerciantes van a plantear una vuelta o una reapertura de todos los comercios en alguna instancia, aunque sanitariamente o epidemiológicamente no sea la mejor opción, en la medida que sea su forma, digamos, de poder seguir bancando los sueldos que tengan que bancar, o su propio sueldo, etc. Pero si se hubiese llevado adelante un programa para poder sostener por parte del municipio, por parte del gobierno de la provincia, para poder sostener esos comercios a pesar de que no estuviesen abiertos, no se hubiesen sido necesaria esa apertura temprana, que en un punto fue también una de las razones, no solo en San Isidro, sino en la provincia, una de las razones por las que llegamos después de la primera ola, una segunda ola que fue muy fuerte, que implicó muchas muertes, que implicó de nuevo un sistema de salud colapsado, y que bueno, finalmente nos tiene también en la situación en la que estamos, y que de hecho sigue siendo un debate, porque hoy en día está planteada una reapertura cada vez más fuerte, pero con la variante Delta tocando ya dentro del país, ya con circulación comunitaria, donde ya vemos en otros países cómo ha avanzado, y por lo tanto es necesario seguir discutiendo, bueno, si no pueden estar abiertos los comercios, ¿qué salida se le da al comerciante para que eso no implique no poder pagar los sueldos que te va a pagar o no poder sostener su propia vida? Un tema que se estuvo debatiendo en este último tiempo, sobre todo en Bécar, es el tema de la seguridad, de la inseguridad que se está presentando dentro del municipio. ¿Cómo es que desde su partido planean o qué proyectos tienen, ¿no?, para solucionar o mejorar todas estas situaciones que se viven dentro de San Isidro? Bueno, nosotros en principio, en relación al problema de la seguridad, hay una diferencia en torno, capaz, al planteo en general del resto de las listas o los partidos, en los que frente a la inseguridad se plantea, bueno, más seguridad, más policía o más patrulleros o más circulación de patrulleros. Nosotros no tenemos ese planteo justamente por las condiciones que tiene y que ha demostrado durante este tiempo de pandemia, de que la propia policía, y mismo en su momento, en el peor momento de la pandemia, cuando también estaba la gendarmería en la calle, ha mostrado cumplir un rol más de represión y de control por sobre la juventud que de control real de la seguridad. Y lo mismo pasa con el resto de las herramientas que tiene el municipio para el control de la seguridad de los ciudadanos, como por ejemplo las cámaras de seguridad, que muchísimas veces pasa que, bueno, hay cámaras de seguridad en el distrito, pero frente a una situación, ya sea por la desaparición de una persona y para poder buscarla, o por un robo, no se ponen a disposición directamente de los vecinos en el caso de tener una necesidad, sino que son controladas a gusto del propio municipio, la policía, etcétera, y que se da, y la policía ha jugado un rol durante la cuarentena de control total dentro de los barrios, y con ese control mucha represión. Se vieron imágenes de otros distritos, no sé si habrás visto en su momento, que salió como había policías haciéndole hacer flexiones a los pies porque rompieron la cuarentena, y hubo casos, bueno, más emblemáticos en los que estuvo implicada muchas veces la propia bonaerense. Entonces se evidencia que el rol que ha jugado la policía, el rol que han jugado las fuerzas represivas en general, no es el del cuidado de la población, sino ni de garantizar ciertas normas por una cuestión sanitaria, sino que todo lo contrario, han jugado un rol de
de control y de represión, mientras se desarrollaba un ajuste muy fuerte sobre los trabajadores, sobre la juventud en general, y por eso el planteo, bueno, de la necesidad de que la seguridad sea definida y controlada por los propios vecinos, que por ejemplo las cámaras de seguridad puedan tener acceso todos los vecinos frente a una denuncia y que no sea propiedad del municipio, y no el planteo de que se aumente simplemente la cantidad de patrulleros, etc. Y la importancia de que a estas fuerzas de seguridad que tenemos hoy, a la bonaerense y las propias fuerzas que están en el distrito, hay que desmantelarlas porque el rol que juegan no es de protección, sino todo lo contrario, es represivo. Bueno, dos ejes que nombraste ya durante la entrevista que tienen que ver con las mujeres y con los jóvenes. ¿Cuáles son los proyectos concretos, ¿no?, que llevarían a cabo dentro del municipio? Okay. Bueno, sobre la cuestión de la mujer, el municipio, bueno, en San Isidro, tiene, las medidas que se toman son completamente cosméticas, de hecho casi inexistentes. Hay bancos rojos pintados que son casi un insulto para el movimiento de mujeres, que lo que pide para enfrentar los femicidios y lo que pide para enfrentar la violencia hacia las mujeres no son bancos pintados de rojo, sino que se ponga el presupuesto para, por un lado, algo importante que es necesario construirse en San Isidro, que se ponga a disposición en San Isidro y que hoy no hay, que son refugios para víctimas de violencia de género. Porque hoy en día una mujer se acerca a hacer una denuncia y frente a la necesidad de irse de su casa o de, por ejemplo, pedir una perimetral, para pedir una perimetral tiene que tener otro lado al que pueda ir o poder expulsar a la persona que la violenta de su casa. Y frente a muchas veces la imposibilidad de expulsar a la persona y sostener en soledad, y más en las condiciones en las que están hoy y en las que estamos hoy las mujeres en términos de precarización laboral, etcétera, sostener una del hogar es difícil y por lo tanto para irse necesita de las condiciones concretas, como por ejemplo un lugar, un espacio físico para poder salir de la casa del violento. Y eso hoy no existe y es una pieza elemental para poder enfrentar la violencia de género. Pero la orientación política, tanto en San Isidro como en el gobierno provincial y nacional, es desarrollar, así como se desarrolla en general en términos de educación, de salud, etcétera, en términos de enfrentar la violencia de género, se sigue la línea de ajuste, por lo tanto de que no se invierta el presupuesto necesario. Por ejemplo, en San Isidro el presupuesto destinado a violencia de género se subejecutó, o sea, de lo que se había votado en el presupuesto aplicado, digamos, el presupuesto que ya se aplicó y ya se votó la rendición de cuentas, de lo que se había votado, se subejecutó, se destinó menos de la mitad y finalmente se destinó por mujer de San Isidro 120 pesos al año en abordar la violencia de género, lo cual es una miseria. Poco se puede hacer con ese presupuesto, no se explica por qué se subejecutó, porque fue un año en el que aumentaron los femicidios, fue un año terrible para las mujeres del país, y mientras tanto el municipio decide subejecutar el presupuesto, y eso lo votan a favor, y es importante, porque después si no, se hace un acto medio de demagogia por parte de algunas de las listas opositoras a POSE, de denunciar que no se aborda la cuestión de la mujer, pero la subejecución del presupuesto que estaba en la rendición de cuentas la votó a favor también, por ejemplo, el Frente de Todos en el Consejo Deliberante en San Isidro. Entonces, acá no hay una decisión política de poner a disposición el presupuesto necesario, y el planteo que llevamos nosotros es que ese presupuesto se vote a partir de un Consejo Autónomo de Mujeres. ¿A qué se destina el presupuesto que está destinado a abordar la violencia de género? Lo votemos las mujeres del distrito, que votemos un consejo autónomo, votemos a nuestras propias representantes, y ahí se decida, por ejemplo, esta porción del presupuesto destinarlo a refugios, esta porción del presupuesto destinarlo, y se decida votado por las propias mujeres. Porque es evidente y se ha demostrado que en manos de quienes hoy nos gobiernan, ese presupuesto no se destina donde se tiene que destinar. Y otro problema elemental, y último que digo, que se me está haciendo medio largo, es el de la educación sexual integral, que es algo clave, y que es algo que también se hizo bastante demagogia con este nuevo gobierno, a partir de que hubo un movimiento muy fuerte que exigía, así como se conquistó el aborto legal, seguro y gratuito, exigía también la educación sexual integral en las escuelas, y eso
no pasa en la provincia, no se avanzó en la provincia en la aplicación de la educación sexual integral, y menos aún en San Isidro, que tiene una composición muy fuerte de escuelas clericales, de escuelas que dependen de la iglesia y que no son simplemente no es simplemente que dependen de la iglesia, sino que además están subsidiadas por el propio Estado. Entonces hay miles de familias obreras y trabajadoras de San Isidro que acuden a la escuela confesional, no necesariamente porque quieran una educación religiosa para su hijo, capaz sí, pero muchas veces porque son las escuelas más baratas, porque al tener este subsidio pueden tener unas condiciones de infraestructura, y eso se ve en San Isidro en absolutamente todos lados, está repleto de escuelas confesionales y escuelas religiosas, y que a la iglesia ser uno de los grandes enemigos de la aplicación de la educación sexual integral, laica, científica, respetuosa de las diversidades, etcétera, no se aplica la educación sexual en las escuelas, y eso es un planteo que nosotros tenemos como una prioridad, porque entendemos que es una de las claves para enfrentar la violencia de género, la violencia hacia las mujeres y a las diversidades sexuales. Y bueno, en el caso del eje de los jóvenes. En el caso de los ejes de los jóvenes, que bueno, se toca mucho también, ¿no? Porque uno de los grandes reclamos que unificó a la juventud en este último tiempo estuvo asociado a los reclamos del movimiento de mujeres, del movimiento LGBTI, pero bueno, además se suma el problema educativo, que es uno de los grandes problemas hoy de la juventud y de la propia precarización. Entonces, los grandes problemas hoy que presentamos, que se ven en la juventud, es la falta de acceso a la educación, lo cual requiere una inversión, un aumento del presupuesto educativo, que se triplique de inmediato el presupuesto educativo para poder esto de garantizar la conectividad, para poder invertir en las escuelas. El problema de la precarización, porque los jóvenes venimos tomando, en esta situación en que todos los salarios están cada vez muy más por atrás de la inflación, y el trabajo es muchas veces en condiciones informales, no se está en blanco, muchas veces como monotributistas. Uno de los grandes problemas es que en San Isidro uno de los grandes precarizadores no es una empresa, sino que es el propio Estado. El municipio de San Isidro emplea en gran porción jóvenes, pero en general a los trabajadores municipales en condiciones de total precarización, por contratos que duran meses, lo cual uno no puede planificar absolutamente nada, porque en el momento que te echan no tienen ni que indemnizar y simplemente que no renueven el contrato. Y en esa situación es la que hoy se encuentra la juventud, evidentemente no solo a través del municipio, sino a través de muchas veces Rappi, siendo repartidores, uno ve a los jóvenes trabajando en situaciones de total precariedad, y que no hay un Estado dispuesto a enfrentar esto, sino que todo lo contrario, es el Estado el que da el ejemplo, a través de los trabajadores municipales, que los tiene contratados con sueldos de miseria y con contratos de miseria y en total precarización. Entonces, otra cuestión elemental para la juventud es la necesidad de la importancia de que haya trabajo genuino, en blanco y en condiciones para que bueno, se pueda también estudiar, para que se pueda llevar adelante su vida, ¿no? Como joven, no estar precarizado y teniendo que trabajar 8 horas de repartidor para después poder más o menos llegar a fin de mes. Y hay un tema que me faltó, no sé si capaz que lo vas a preguntar, pero es el problema de la vivienda, que me parece importante mencionar, porque es uno de los grandes problemas, no particularmente de la juventud, sino en general, que atraviesan la provincia, y que San Isidro, a pesar de que se presenta como un San Isidro distinto, no es una excepción. En San Isidro hay 13 barrios que tienen miles de familias viviendo en condiciones de precariedad. San Isidro, que se presenta como distinto y que el municipio tiende a arreglar las rotondas cada vez que hay elecciones y hacer mucho marketing, que dice San Isidro distinto, no ha avanzado en años, décadas de gobierno del posismo, no ha avanzado en la urbanización de esos barrios, sino todo lo contrario, sino que se profundizaron. Cada vez son más las familias que tienen que vivir en estas condiciones de precariedad, a veces sin cloacas, estas condiciones de insalubridad, que peor aún son en una pandemia, porque mucha recomendación puede dar el municipio de San Isidro sobre cómo lavarse las manos, sobre cómo cuidarse, etcétera, pero si tiene una gran porción de su población viviendo en esas condiciones, es imposible llevarlas adelante. Y no se ha dado un plan de urbanización de estos barrios, y consideramos que tiene que ser una prioridad, y que para hacerlo nosotros planteamos que se elabore un plan de viviendas, la necesidad de un plan de viviendas en las que se emplee a los desocupados del propio distrito, entonces generando empleo para
los desocupados del distrito se encarguen de la construcción de viviendas populares, de miles de viviendas populares para resolver la crisis habitacional, y bueno, que también en la medida en que haya un plan de viviendas, que es algo necesario, digamos, también en general en la provincia, se vio en el caso de Guernica, se vio en toda la zona norte con ocupaciones, y que ahí también se ve un poco esto que mencionaba del rol que viene cumpliendo la policía, que fue que estuvo más presente para desalojar todas esas ocupaciones que para dar algún tipo de respuesta a, digamos, los problemas reales de los vecinos. Es necesario este plan de viviendas que también, al generar empleo y al generar que los trabajadores puedan tener un salario, juega un rol en la reactivación propia de la economía. Bueno, para ir cerrando, ¿en qué otros proyectos, ¿no? van a estar trabajando desde el Frente de Izquierda para obviamente mejorar el municipio de San Isidro? Bueno, otra cuestión que es elemental y que también defendemos del Frente de Izquierda es la defensa de los espacios verdes, que es algo sobre lo que el posismo ha intentado avanzar en distintos lugares, y de hecho avanza a partir de negociados inmobiliarios, etcétera, como se vio, por ejemplo, en su momento con el golf de Villa Adelina, que se quería usar una parte del golf para desarrollar, digamos, un emprendimiento inmobiliario, no sé cuál es la forma en la que la llamaban en ese momento, que concretamente era un negociado inmobiliario que beneficiaba a unos pocos a partir de sacar un espacio de los pocos espacios verdes que tiene la población de Villa Adelina para usar. Digamos, una es la defensa de todos los espacios verdes y que estos no puedan ser, que no puedan ser tocados, digamos, por el municipio para desarrollar ningún negocio, y que es elemental también en la defensa de un municipio, de un San Isidro que podría ser un San Isidro verde, que podría ser un San Isidro que tenga una gran cantidad de espacios verdes para la población, y lo que tiene es grandes espacios privatizados, que se ve también en el espacio del río, y que hay una prioridad en hacer negocios con la especulación inmobiliaria y no en la defensa del espacio verde para el uso de las propias familias trabajadoras del distrito, o tampoco de la vivienda. No, ¿cómo se preparan ya para finalizar de cara al próximo 12 de septiembre, en este poco tiempo que queda, ¿no? Antes de la veda? Y ahora nos preparamos, tenemos una actividad el viernes, la lluvia nos frenó un poco, un par de cosas que teníamos planeadas, pero vamos a cerrar la campaña el viernes con un trenazo, vamos a en las distintas estaciones de tren, en la estación de San Isidro, en la estación de Boulogne, en Villa Adelina, poner mesitas a la mañana antes de que termine la veda, en el horario que capaz muchos están levantando para ir a trabajar. Vamos a estar ahí desde las 6 de la mañana repartiendo volantes y hablando con los trabajadores en el último momento que queda, y estamos llamando a amigos, conocidos, simpatizantes del Frente de Izquierda, vecinos que quieran sumarse, a sumarse como fiscales, que es algo también elemental para nosotros, que tenemos una campaña que es completamente a pulmón, a diferencia de, digamos, otros partidos. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda se financia íntegramente a partir de aporte de trabajadores, de nuestros propios aportes, y por lo tanto no es que tenemos plata para poner a disposición de contratación de fiscales, que es lo que se ve siempre en las elecciones, y en San Isidro en particular es muy fuerte, la que capaz uno está en una escuela y hay 25 fiscales contratados para alguna lista. Entonces la importancia de llamar a fiscalizar, a defender el voto del Frente de Izquierda, y que cada persona que quiera votar al Frente de Izquierda se cuente su voto para el Frente de Izquierda, y que no haya ningún manejo que no debería haber. Entonces es eso, estamos con una fuerte campaña convocando a la gente a fiscalizar, y vamos a un viernes a la mañana un trenazo para cerrar la campaña los últimos minutos antes de la veda. Bueno, agradecerte nuevamente por tu tiempo, por esta entrevista, y bueno, ahora a trabajar en el poquito tiempo que queda para el próximo domingo. Buenísimo, muchas gracias, No, Sofía. por favor. Genial, nos vemos.